comunista o eres gusano. No puede ser una vía de medio porque entonces no estás definido. Y nosotros siempre hemos dicho que antes o después en Cuba sucederá algo. Y nosotros por la edad, todos los que estamos aquí, no, quizás Benítez no, pero todos los demás, Francisco tampoco, pero todos los demás vamos a tener que participar en la construcción de ese país y vamos a tener que arriesgar algo por ese país desde nuestra posición. Yo no sé si los que tengan las armas ese día nos van a poder meter preso o no, si va a haber una sublevación o si vamos a liderar una huelga general como la del 9 de abril de 1958. Pero yo lo que sí estoy convencido de que desde que yo empecé esto, yo estoy construyendo mi alegato. Y estoy construyendo el alegato de todos los que participan aquí. Un alegato patriota, un alegato nacionalista, un alegato martiano. Por lo tanto, cuestiones que ellos, aun cuando quieran hacernos lo que quieran hacernos, no lo puedan hacer porque no tienen argumentos. Y hoy es la propuesta que vamos a hacer todavía. O sea, ¿qué se quiere en Cuba? ¿Qué queremos los cubanos? Algunos cubanos. Es cambiarla, ¿verdad? Que yo siempre he dicho que no me importa el nombre de quien la cambie. Si hace los cambios necesarios, a mí lo que me importa es que haya democracia, que haya poder, que haya libertad de expresión, que haya libertad de prensa. Si mañana viene Alejandro Castro o Mariela Castro y cambia Cuba, yo no me voy a estar a poner a decir, como dicen los otros, ah, no, pero ellos no la pueden cambiar. Ah, no, entonces tú no quieres el cambio de Cuba. Tú quieres el cambio de poder de ellos hacia ti o de ellos hacia ustedes. A mí lo que me interesa es, como yo no tengo vínculos políticos, como yo no tengo aquí, yo no tengo filtro, yo soy lo que ustedes ven aquí siempre, en el bien y en el mal. Yo no tengo que defender ninguna imagen porque yo no vivo de la política. A mí me gustaría que Cuba cambiara para ser empresario en Cuba, porque desde quinto grado yo quería estudiar ingeniería industrial y desde quinto grado yo tuve mi formación vocacional que quería ser empresario, quería ser emprendedor. Por lo tanto, ese es mi mundo, el que me gusta de verdad. Si mañana Cuba necesita de mí, si mañana puedo tener alguna participación para aportar mis conocimientos, modestos que sean, pues no voy a denegar tampoco esa posibilidad. Pero no lucho por el poder, absolutamente, porque no tengo vínculo con él. Por lo tanto, puedo hacer la propuesta que voy a hacer hoy. Los que tienen las armas son ellos. Los que tienen el poder son ellos. Tenemos dos opciones. O esperar que los viejos mueran y empiece el titingó y que los hijos decidan usar las armas, los tanques o no, y que se forme una gran guerra civil en Cuba o un gran conflicto social, que es el que nosotros queremos evitar. O tenemos que lograr que el pueblo entienda que nosotros le estamos dando todas las posibilidades posibles a ellos para cambiar y ellos no quieren cambiar. Tenemos que lograr que un día nosotros marchemos en Cuba y el pueblo nos siga porque entienda que ellos son los que no quieren diálogo, porque nosotros le hemos dado todo habido por haber. ¿Qué yo creo que tiene que tener el presidente de Cuba de la Cuba futura? Un identity. Yo creo que tiene que tener grandes relaciones internacionales, que no tiene Díaz-Canel hoy. O sea, el presidente de la Cuba futura de un gobierno solucionario, de un gobierno de unidad nacional, tiene que poder hablar de tú a tú con ciertos líderes europeos, americanos, asiáticos, para poder pedir dinero y para poder pedir apoyo, porque Cuba va a estar destruida. Cuba necesita sobre todo inversión extranjera y necesita mucho capital de inversión. Por lo tanto, esa persona tiene que ser capacitada desde el punto de vista académico, tener empatía con esos líderes y haber vivido en esas sociedades. Por lo tanto, ya por ahí, la persona que voy a nombrar por parte de ellos es más capacitado que Díaz-Canel, que hoy puede hablar solamente con Putin y con Maduro. Ah, y con el de Nicaragua, con Ortega. De ahí para allá, Díaz-Canel no es reconocido en el mundo entero por más nada. Hay ANLO de México. Por lo tanto, esta persona que voy a mencionar tiene contacto con ONG americana, pues, que le han donado dinero a ellos. Tiene contactos en Europa, Francia, Italia, España, y es bien reconocida. Y ya estoy diciendo que es una mujer. ¿Por qué una mujer? Me gustaría que fuera una mujer en Cuba. Porque le hablaría a la familia. Y una mujer tratando de que también fuera un incentivo para Latinoamérica y los Estados Unidos. O sea, estoy tratando de que los cambios en Cuba puedan provocar de alguna manera cambios en la región que puedan favorecer a Cuba. Y estoy poniendo un líder de ellos porque, como dijera Miguel, yo creo que el liderazgo en el primer gobierno debe ser comunista. No hay manera, caballeros, entiendan que no hay manera de que nosotros cambiemos ese país si en el primer gobierno de unidad nacional el liderazgo no lo tienen los que tienen las armas. O sea, ¿de qué manera quitarlos a ellos el poder? ¿De qué manera licenciarlos y mandarlos a su casa? De que ellos de buenas a primeras decidan hacer unas elecciones libres en todo el país con el riesgo de perder el poder. No va a ser posible si no es con una guerra civil. O sea, como en Italia, el primer gobierno tiene que partir de quienes tienen hoy el poder. Y nosotros tenemos que demostrar a la opinión pública que queremos oposición, que no queremos el poder. Porque nosotros lo que estamos pidiendo es check and balance. Es que tú no gobiernes como te da la gana y que tú no cojas los recursos de la nación como te da la gana.
Nosotros, los que no somos comunistas, queremos estar en el Parlamento para poderte decir, eso no está bien según nosotros, después tú haces lo que te da la gana. Esa primera intención va demostrada diciéndole, gobiernen ustedes, pero con nosotros dentro. Eso es democracia, eso es pluralismo ideológico. Después, con el avanzar de la sociedad, con el avanzar del tiempo en Cuba, eso entonces podrá ir cambiando, y yo no tengo duda que el comunismo en Cuba será como el comunismo en Europa, 1,5% en las elecciones. No existe más comunismo en Europa, excepto en Rusia, que donde el presidente, lo sabe Francisco, no es comunista, es de... en Rusia es 18%, en Rusia actualmente es 18% los comunistas. Entonces, ese presidente futuro de Cuba, al que nosotros le estamos diciendo, queremos un gobierno de unidad nacional, tiene que tener el apoyo de los militares, porque si no, puede haber un golpe de Estado de los militares que hoy, afines con el sistema o afines con el fidelismo, puedan decir, no, pero esto a mí no me conviene, creo una junta militar y bueno, que venga la invasión de Estados Unidos que quieran. Eso hay que preverlo. Ese presidente de Cuba tiene que tener el apoyo de los fidelistas y el apoyo de esa parte de la población cubana que es fidelista y es comunista. Ellos tienen que encontrar un representante, sobre todo la casta. Esto sucedió en Rusia con Yeltsin. Putin es el sustituto de Yeltsin porque Yeltsin entendió con los oligarcas rusos que Putin era el único que podía representar los intereses de esas grandes familias que se habían apoderado del dinero de Rusia y de las grandes empresas. En Cuba sucede lo mismo. Ellos depositaron en Díaz-Canel el fiduciario de su riqueza y el fiduciario de su poder. Díaz-Canel no dio la talla. Díaz-Canel ellos lo van a tener que votar, ellos lo van a tener que sacar en el 24 porque Díaz-Canel no soporta cuatro años más de gobierno, ellos lo saben. Pero tienen que buscar una persona que represente y garantice, sea garante de esa clase oligárquica, esa élite política cubana. ¿A quién? Hoy yo creo que no hay nadie en Cuba que les pueda garantizar a ellos esa seguridad y esa garantía. Solo una persona lo pudiera hacer. Alejandro Castro no tiene los papeles para ser presidente de Cuba porque no es carismático, porque está en la inteligencia, domina la inteligencia, pero no tiene la empatía. Por lo tanto, yo creo que la única de los Castro que pudiera acometer la presidencia de Cuba por sus cualidades es Mariela Castro y representar a esa casta, porque además ha sido una persona que ha defendido a su manera derechos de la LGBTI, derechos de la familia y demás. Esto es contradictorio. Yo estoy dándole el poder de nuevo a un Castro, pero es porque quiero el diálogo mañana, porque no quiero la guerra civil pasado mañana. O sea, el pueblo no sale a las calles, ni con Archipiélago, ni con Ferrer, ni con nadie, porque el pueblo entiende que no hay una opción viable para tumbar a esta gente y para tumbar al totalitarismo. Y nosotros tenemos que un mañana poder decir, mira, yo voy a ir a entrar a La Habana y si me dejan entrar, yo voy a hacer la revolución. Porque yo voy a marchar por la Plaza de la Revolución y ellos no me van a poder meter preso. Porque ¿con qué opciones ellos me van a meter preso? ¿Por cuál motivo ellos me van a meter preso? Si nosotros hemos dicho en este canal, hasta que Mariela Castro puede ser la presidenta del futuro gobierno de unidad nacional. Y yendo a la composición, si ellos fueran inteligentes, si nosotros cogemos el último referendo del 24 de febrero del 2019 como un parámetro de elección, que no lo podemos hacer porque fue un referendo, no fue un proceso eleccional, pero si tomamos los números dados por Cuba Debate, Cuba tenía una población de 11.240.000 habitantes y el patrón electoral era de 8.705.000. Esto es dado por Cuba Debate, 705.723. De ese patrón electoral, que era el que tenía derecho a votar, solamente fue a votar el 77,45% de la población. Hay una parte que teniendo derecho no fue a votar. Y era casi el 9,85% de ese patrón. Si nosotros sumamos las no válidas con los que votaron no, con los que no fueron a votar, y hacemos un análisis, de los 600, eso hace 17,25% de cubanos que no dijeron sí a la Constitución, teniendo derecho al voto. Un 17,5%, como lo dijo Francisco, es la tercera fuerza política hoy en Rusia y es la tercera fuerza política en Italia y es la tercera fuerza política en cualquier país de Europa, con un 17,25%. Por lo tanto, los cubanos que no votaron sí a la Constitución tienen el derecho de tener el 17,25% de los asientos del Parlamento cubano, que serían 605, si usted multiplica por ese por ciento, serían 104 diputados que deben pertenecer por ley a la oposición cubana. Por lo tanto, el Partido Comunista aún tendría 501 diputados del oficialismo contra 104 diputados de la oposición. Tendría la mayoría para poder aprobar casi todo lo que ellos deseen, a no ser que entonces pidamos un mayor quórum para aprobar todas las leyes. Pero por ahí se comienza. Por ahí yo creo que pudiera comenzar la democracia. Ellos tienen la mayoría, porque el pueblo también tiene que saber qué es lo que significa votar.
El pueblo tiene que saber que hubo un 86% de los derechos al voto que votó sí por esa constitución. Entonces tienen que acogerse a lo que vota el pueblo para que un mañana en la próxima votación el pueblo sepa cómo tiene que votar. Pero si solamente nos asumimos a esa, entonces ellos nos tienen que dar el 104 asientos de la Asamblea Nacional. Y ahí entonces no aplaudirían como foca, no levantarían como foca cuando el presidente Lazo, que casi no sabe hablar, proponga una medida. Habrían 104 diputados pertenecientes a la oposición que entonces pudieran plantear su interés. Esto es si se cambia antes del fin de la legislatura, si se cambiara mañana, si se cambiara en el 23, para poder dialogar con los Estados Unidos. Si eso no se cambiara mañana, entonces las elecciones del 24, yo creo que ellos debieran abrir completamente y hacer este proceso eleccionario desde la base, permitiendo que la oposición se pueda postular sin comisiones de candidatura en los municipios, ni en las provincias, ni en la nacional. Y entonces igual ellos pudieran tener a Mariela Castro de representativa por el Partido Comunista si la eligen, y los demás de la oposición pudieran tener sus delegados a la Asamblea. Esta es la forma que yo creo que los pone a ellos contra la pared. Es la forma de decirle, cojan el poder, lideren el primer gobierno, porque incluso el primer gobierno solucionario cubano va a ser el más difícil de todo. El primero y segundo gobierno tiene que hacer tantas medidas antipopulares, tiene que buscar tanto dinero de todos lados, que mira, que si gobiernan los comunistas para nosotros mejor. Realmente no nos vamos a tener que meter en tantos problemas, por decirlo de alguna manera. Este es el tema conflictivo que quería introducir en este último punto. Usted tiene la palabra. Lere, con tu permiso, yo me retiro. La conversación está muy interesante. Quisiera quedarme, pero bueno, tengo que retirarme. El punto que tú estás diciendo es muy interesante. Es muy interesante. Tiene que existir vías que podamos entrar ir a la democracia. ¿Comprende? Incluso si esa democracia perfectamente podría venir de las personas que están en el poder. ¿Comprende? Pero bueno, ¿cuánto tiempo hemos perdido? ¿Cuánto tiempo hemos perdido en nuestro país? Esto teníamos que haberlo hecho allá en el 90, cuando se cayeron los países socialistas. Tendríamos que haber buscado un camino para nuestro país. Y no hemos llegado 30 años para convencernos que de todas formas estábamos equivocados, que lamentablemente yo me di cuenta en aquel entonces que lo estábamos. Pero bueno, no podía estar seguro. Yo tenía mi criterio, ¿no? Pero bueno, hoy existe la seguridad. Claro. Pero bueno, eso queda de otra gente. Es la realidad. Así que bueno, un placer. Sí, un placer, caballero. Gracias, Francisco. Es verdad, Alejandro, que es un gran sueño. Debo despertar. Sí. Con la diferencia que a Cuba es mi patria, nunca ellos podrán decir en el noticiero, ni en ningún lado, que luchamos por el poder. O sea, luchamos por la representatividad, luchamos por la democracia, no luchamos por el poder. Eso nos convierte moralmente en un enemigo muy peligroso, que es lo que ellos saben que siempre hemos sido, porque no somos igual a nadie. Imagínate, mañana tú puedes tener comprometimiento de que salgas como que alguien te paga o una estupidez de esa, que al fin y al cabo no es necesario ninguna de esas cosas. No es necesario ninguna de esas cosas. Pero bueno, las cosas son así. Nos vemos, caballero. Un saludo a todos, caballero. Mi respeto a todos. Santiago, Julio y Benítez. Cuídate, Francisco. Bien. Un abrazo, Francisco. Un abrazo. Bueno, hice varias anotaciones aquí para no extenderme, para no divagar. Primero, creo que por primera vez, Hessler, no me monto en el carro tuyo. Para nada. Una cosa es el diálogo, otra cosa es ser constructivo, otra cosa es desear la paz, otra cosa es darle más el beneficio. Fíjate, el beneficio no es el beneficio de estar en el poder, es el beneficio de más tiempo queriendo resolver problemas. Yo creo que el tiempo se agotó. Yo no desconozco el poder del Partido Comunista. Coincido en que hay que ceder en muchos espacios, en muchas aspiraciones para poder obtener lo principal, que es la democracia. Yo apoyo todas las vías pacíficas, todas las vías democráticas, todas las vías transparentes para lograr un cambio en Cuba. El que me hable de invasión, lo siento, había alguien ahí decía que incluso los que hablan, no, para mí me sostengo, el que hable de invasión está traicionando al país, a la patria, y no merece ningún espacio. De verdad, sinceramente, es mi criterio, ni siquiera tiene que ser objetivo.
Mucho menos si esa propuesta que tú estás lanzando, permíteme tutearte hoy ya, se trata de Mariela. Mariela es parte del círculo selecto que ha sido bien protagonista de los últimos tiempos, incluso traicionando aquello que dijo defender. Porque recuerda que hubo una marcha en Malecón no, en Prado, alternativa a la de Mariela, que fue reprimida, donde Ariel Ruiz Urquiola fue preso, donde amigas mías fueron allí y fueron reprimidas y se les impidió hacer una marcha pacífica por Malecón para llegar a donde mismo estaba Mariela haciendo su... Entonces, durante un grupo de años, utilizaron a esa comunidad como bandera de la inclusión y obviando todo lo que pasaron esas personas durante 45, 50 años. Ok, rectificaron esa política y Mariela se abanderó de eso y tal vez influyó en que eso hoy esté en el estado que está. Pero una vez pasado el tema de llevar ese tema al tema constitucional, que sirvió no más que para desviar la atención, porque recuérdense que en el tema del debate de la Constitución, la principal manzana de discordia era el artículo 68 del matrimonio igualitario, y todo se centraba alrededor de eso, y se utilizó eso para desviar la atención de cosas fundamentales que estaban en ese articulado, que estaban en esa Constitución, que la gente solo se contentó con que la quitaran de la Constitución. Y quitando eso de la Constitución, habiendo ya pasado todos los debates, que se hizo un debate súper extenso, pero sin carácter vinculante. Por lo tanto, después hay un video donde Homero Acosta, que era el secretario de la Asamblea en aquel momento, de todas las cosas que generalmente fueron las más planteadas, como la elección directa del presidente, por ponerte solo un ejemplo, decía que no, que Cuba no necesitaba eso. Y en otras cosas, decía que Cuba se apegaba a cosas de experiencias externas. ¿Verdad? Decir que fue totalmente manipulada y Mariela fue abandonada de toda esa manipulación. Ese es el caso específico de Mariela por su trabajo, por sus funciones. Pero viniendo de la familia, yo creo que sería una traición tremenda volver a depositar. Sería como nosotros mismos volvernos a poner el grillete dándole más voto de confianza a personas que sabemos cómo piensan, que sabemos que si en algún momento pueden hacer algo en función de lo que estamos hablando aquí, es por mera conveniencia, por mera mantención del poder. Yo creo que no lo merecen. Yo creo que no merecen esa oportunidad. Discúlpame, déjame terminar. Otra cosa estratégica, para no darle más crédito, más visibilidad a la señorita Mariela Castro. Yo creo que en este momento estratégico es demasiado temprano empezar a hablar vi por ahí un cartel de Julio Fernández. A lo mejor yo pensé, nunca me imaginé en la vida que tú ibas a hablar de Mariela Castro, pensé que ibas a hablar de otras personas, pero yo creo que estamos en un momento que debemos darnos primero una lección de democracia a nosotros. Si queremos darnos una lección de democracia a nosotros, si queremos hacer un ejercicio democrático, yo creo que estamos demasiado temprano para empezar a hablar de una propuesta de un presidente. Yo creo que ni siquiera hablar del nombre de una organización futura. Yo creo que el Partido Revolucionario Cubano tuvo una función determinada que nosotros podemos rescatar de ese partido muchas cosas, como lo podemos rescatar del Partido Socialista Popular de La Roca en los años, que fue la que influyó en la Constitución esa del 40 que mucha gente quiere rescatar. Yo creo que hay muchas, yo creo que incluso otras organizaciones políticas que anteriores y posteriores a la Revolución tienen cosas rescatables para formar un proyecto inclusivo. Pero ya incluso creo que es demasiado temprano decir que eso se va a llamar Partido Revolucionario Cubano. Yo creo que Martí está en un escalón en que nosotros todavía no hemos podido llegar y por lo tanto creo que eso es lo de menos. El nombre puede ser cualquiera también, pero creo que no debemos ni siquiera hablar de nombres. ¿Por qué digo esto? Porque lo primero que nosotros tenemos que estar priorizando ahora mismo en función de ese futuro, vuelvo y repito, ya lo dije aquí una vez en el canal, es la unión. La unidad. Yo creo que nadie se había quedado por ahí, creo que pusieron un comentario de él. La unidad entre los cubanos. Y no es la unidad de que si no somos todos, no somos nadie, no. Si somos 6, si somos 8, si somos 200, si somos 500, con esos bueyes son con los que tenemos que empezar a arar. No tenemos necesidad ni podemos darnos el lujo de esperar a que seamos muchos, a que seamos todos. Tenemos que empezar a arar con los bueyes que tenemos. Si en la organización o el proyecto, digamos, que tiene Gennady por un lado,
Otro proyecto que se llama Cuba Próxima, donde está Julito, donde estoy yo también. Otro proyecto que puedan existir, bueno, el proyecto de Rosa María Payá, que se llama Cuba Decide. Yo no tengo, digamos, la gran simpatía por Rosa María Payá, pero tiene un proyecto de país. Eliezer Ávila, no tengo la simpatía con Eliezer Ávila, pero Somos Más tiene un proyecto también. Yo creo que tenemos que empezar por unificar hasta donde se pueda el que se quiera subir al carro para lograr un embrión diverso, tan diverso como es la oposición, tan diverso como es Cuba, como es la sociedad cubana hoy, hasta donde se pueda, sin querer tomar el cielo por asalto. Lo segundo es que esa unidad, una vez que se logre, tiene que tener ahí mismo, dentro de ese conglomerado de organizaciones y de personas, porque, por ejemplo, yo soy opositor por cuenta propia, yo no pertenezco a ninguna organización, yo no sé si tú perteneces a alguna, que debemos también tener un espacio en algún momento, si es posible, si la gente así lo considera, formar una especie de gobierno colectivo que nos represente ante esa comunidad internacional. No lo tenemos. Juan Guaidó le quedó grande el traje, se lo pusieron y le quedó grande el traje. ¿Por qué? Porque recayó en una persona, como todo ser humano, que tiene 20 defectos, que tiene 30 intereses personales, y lo que pudo haber sido un impulso a generar un cambio en su país, terminó siendo un tremendo chasco y sigue las cosas en las mismas condiciones en las que estaban hace 5 o 6 años atrás, y quizás peor. Entonces nosotros tenemos que aprender de esas experiencias. Nosotros tenemos que decir, mira, aquí no se trata de un nombre, aquí se trata de un proyecto que está respaldado por varias personas, por varios intereses de colectivos, por supuesto, y que está respaldado por varias ideas de distinto corte. Cuando nosotros logramos solidificar eso y que lo que se vea, lo que la gente tenga en la mente, lo que la gente tenga a la vista, es el proyecto, no la persona, el proyecto, no la persona, porque nos puede pasar como a López Calleja, que a lo mejor si estuviera vivo la gente estuviera diciendo que lo estaba preparando para ser presidente sustituto de Yacanel, pero se te puede morir el hombre, y si se te muere el hombre se te muere el proyecto, y vamos a caer en lo mismo que cae a la izquierda, que cree en los hombres, que cree en la persona, y no cree y pone la persona y al hombre por encima del proyecto en sí. Ha pasado aquí con Correa, ha pasado en todos los movimientos izquierdistas, la mayoría de los movimientos izquierdistas del mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que prescindir y crear una cosa tan sólida como las democracias actuales, que no dependen de partidos ni dependen de personas, dependen de un sistema, de un mecanismo que es difícil de cambiar, y que no es tan susceptible a cosas imprevistas como es la muerte de una persona, que nada más que necesita estar vivo. Y lo tercero y cuarto, lo tercero es que ese conglomerado cree compromisos vinculantes. ¿Qué quiere decir vinculante? Que lo que se acuerde ahí sea obligatorio cumplimiento para los que participan ahí. No puede ser que Heller y Castillo formemos un partido y como no estamos de acuerdo, yo hago lo que yo quiero y tú haces lo que tú quieras. No, tiene que haber ahí un centralismo democrático, que es como se llama. Tiene que haber y tiene que tener carácter vinculante. Si no, no vamos a hacer nada. Si nosotros no logramos que dentro de la diversidad, que dentro de la pluralidad se creen mecanismos vinculantes, nosotros estamos perdidos, no vamos a llegar a ninguna parte. Y lo cuarto, y no menos importante, es la transparencia. Cuando la gente pierde la visión de qué se hace con el recurso, de qué hay detrás de cada cosa, la gente entonces pierde la confianza en el proyecto. Tenemos que acompañar ese proyecto de compromisos vinculantes y de transparencia. Transparencia al punto que cualquier persona, por ejemplo, existen mecanismos en Ecuador que tú puedes entrar con el número de cédula de cualquier persona, del presidente, y ver la declaración de ese presidente, de la declaración de impuesto a la renta, ver cuánto ha pagado de impuestos en los últimos 10, 15, 20 años, y puedes auditarlo tú mismo si tienes mínimos conocimientos de saber si está bien o no. Eso se llama transparencia. Lo introdujo Correa y están locos por quitarlo, ¿verdad? Entonces, no te estoy hablando de llegar al extremo de persona a persona, pero por lo menos el recurso que se destine a eso tiene que ser transparencia, que la seguridad del Estado lo sepa. No me interesa que lo sepa, si de todas formas lo sabe. Si de todas formas lo va a saber. ¿Por qué? Porque vamos a tener dentro de esa organización y dentro de cualquiera que queramos a 2, a 3, a 5 infiltrados, o a 4 o 5 que van a estar haciendo lo que no tienen que hacer. Siempre existió. Lo tenía Martí en su Partido Revolucionario Cubano, también tenía traidores, también tenía gente infiltrada,
igual. No eso no me quita el sueño, no me importa que lo sepan. Lo que tenemos que tener nosotros es claridad de que lo que se está llevando a ese proyecto es transparente, que es serio, que crea compromisos vinculantes. Por lo tanto, si vamos a hablar de eso, no podemos decir desde ahora, yo creo que fulano debe ser. A lo mejor cada uno tiene su idea, pero yo particularmente, para hacer un ejercicio de democracia, no hablo de personas, no hablo de nombres de partidos ni de nombres de organizaciones. Todo eso se lo dejo a un ejercicio democrático donde todos nos podamos unir. Creo que tú hablaste en un momento determinado que querían hacer un congreso, no sé si un congreso o una reunión global de todos los disidentes, de todas las organizaciones, que habían más de 300. Ahora, si hay más de 300, a las 300. Pero si esas 300 se quieren unir 25, con 25 echamos a andar el carro. Eso yo creo que debe ser el camino. No me hablen de presidente, mucho menos de Mariela Castro. No me hablen de nombres de partido, porque no sabemos si ese va a ser el nombre que todo el mundo va a querer obtener. Y compromisos vinculantes y transparencia. Sin eso no vamos a llegar a ninguna parte. Muchas gracias. Ahora, voy a poner, no te vayas, Sergio, no te vayas, que quiero debatir una cosa contigo. Voy a poner este comentario de Johnny. A ver, primero, lo que está haciendo Johnny es un ejercicio democrático. Él, como un miembro del canal, porque esa opinión no es la opinión del canal, no es una opinión vinculante. O sea, de que una persona de pueblo diga, el primer presidente de Cuba debe ser, este no es el comentario, pero fue siempre Johnny, el primer presidente de Cuba debe ser Julio Fernández, no significa ni que este canal esté diciendo que debe ser Julio Fernández, ni que toda completa la coalición diga que es Julio Fernández. Es un ciudadano común que está diciendo que para él debe ser Julio Fernández, por lo tanto es un ejercicio democrático, no hay que tomárselo. Mira, discúlpame, para mí, mira, si me preguntan en lo personal, estoy 100% de acuerdo. Yo siempre he dicho, fíjate, pero estoy hablando desde el punto de vista estratégico, no lo tomo como nombre de canal, porque no estoy hablando del canal, estoy hablando en realidad, en general. Si te vas para otro canal, dicen que es Eliezer Ávila, y si te vas para otro, dicen que es Manuel Milanés. Y lo que yo estoy diciendo es, la estrategia, ahora, en este momento, debe ser obviar nombres, porque vamos a caer en lo mismo, ¿verdad? Es lo que quizás no me hice entender quizás no me hice entender de esa manera, pero ese era el sentido de mi intervención en cuanto a los nombres. No me la tomé personal con Johnny ni con el canal, lo digo en general. Yo lo sé, yo sé que no, yo te entendí perfectamente lo que tú quisiste decir. En este caso, pero yo tengo que pasar el mensaje porque estoy interactuando con el chat, él pone ese y yo lo pongo. Y coincido contigo, coincido con él, porque lo hemos hablado en interno, ¿no? Son personas con las que dialogamos. Pero no significa que tengan que ser Julio Fernández, porque serán tanto. Esto es una cosa. Lo segundo, te pido que pienses en lo que te voy a decir ahora, pero fuera de tu rol de opositor. Una negociación, y tú eres abogado, pero yo soy de administración. Una negociación tiene que ser win-win. Si una negociación es win-loss, no hay negociación. Porque en una negociación tienen que ganar los dos, las dos posiciones. Y tiene que haber un mediador y un negociador. Un negociador que va a tratar con un terrorista tiene que saber cómo convencer a ese terrorista de que deje a los rehenes libres, incluso de que no se autodestruya con una bomba. Por lo tanto, yo he dicho muchas veces en este canal que hay cosas que digo con las que no concuerdo, pero las digo fuera de mi rol de opositor, fuera de mi rol de miembro de Cuba es mi patria, porque lo tengo que decir en mi rol de negociador. Lo tengo que decir en mi rol de alguien que busca el diálogo, como dice Johnny, sin la vía armada y sin el conflicto social. Porque todo eso que tú dijiste, que es muy lindo, es idílico, estoy de acuerdo yo también, pero es si tuviéramos el poder. Todo eso que tú dices se hace si nosotros podemos constituir una constituyente en Cuba, poder hacer una nueva constitución, meterla a referéndum popular, que el pueblo lo apruebe y hacer todo ese proyecto de país, el mismo que tú tienes, el mismo que tengo yo. Por lo tanto, yo tengo que suscribir al 200% lo que tú dices, pero tú y yo no tenemos el poder, ni tú ni yo, ni Julio Fernández, ni Eliezer, ni José Benítez, ni Julio tenemos el poder. Hoy las armas los tienen otros y llevan 63 años tratando de tumbarlo y no logramos tumbarlo. Por lo tanto, ellos están contra las cuerdas. Ellos, si quieren, nosotros le estamos dando una posible salida. Y si el tigre no encuentra la salida en las aulas, el tigre se va a comer o va a tratar de comerse al domador. Porque si tú a un enemigo, y esto es desde negociador, a mí tampoco me gusta Mariela Castro, yo nunca voy a votar por Mariela Castro, porque yo lo que quisiera en Cuba es una democracia directa, participativa, donde los cubanos desde la base pudieran elegir a quien le dé la gana, porque tiene que estar una figura de los Castro ahí dirigiendo de nuevo. Pero yo me tengo que salir de mi rol de Hessler, yo me tengo que salir de mi rol de socialdemócrata y decir, bueno,
La condición para llegar a ese diálogo, ¿cuál es? Para que ellos ganen también. Yo no lo puedo meter contra la pared, porque si tú metes a los comunistas y metes al oficialismo contra la pared, ellos te van a decir, mira, yo no tengo para dónde irme, ni me voy a llevar el dinero de este país. Por lo tanto, si tú quieres tomar el poder, estos estanques en las calles, los que estén conmigo con los AKM y fuego al que sea. Y eso es a lo que queremos llegar. No. Por lo tanto, en una negociación, todas las partes tienen que perder. Tú y yo podemos incidir e influir en nuestros delegados, en nuestros representantes. No podemos influir en los representantes de ellos. O sea, si el Partido Comunista mañana dice que Mariela Castro es su representante, tú y yo lo que opinamos es nada, es mierda, no sirve, mi hermano. Porque tú y yo, y Benítez, y Julito, y Roberto, podemos definir nuestros representantes. Los representantes de la oposición en un congreso plural donde, como hizo Martí, todos nos pongamos uno vale uno y se hagan las elecciones. Pero si el cambio ellos aceptan porque están contra las cuerdas, el cambio pacífico, sin fuego y sin vidas humanas de cubanos, es que el identikit es ella, nosotros no podemos decir que no. O sea, en mi opinión, nosotros no podemos decir que no. Porque si ellos se paran delante de la Asamblea Nacional o en unas elecciones inclusive mañana en el 24, cuando viene la próxima legislatura, gana el Partido Comunista. Mira, tienes el feedback abierto, Celito. Yo tengo pocas dudas que las primeras elecciones o el primer cambio en Cuba lo puede ganar el Partido Comunista. O sea, tengo casi seguridad que incluso por pocos votos o por pocas proporciones, pero en esta generación hoy, a días de hoy, dentro de 2 años, no veo la proporción, la correlación intercambiada. Veo una pequeña mayoría Partido Comunista y toda la oposición por el otro lado. No veo ninguna otra figura que pueda encarnar la garantía y la seguridad que ellos necesitan para permitir el cambio. Porque de lo contrario es como dice un gran amigo mío que está en el chat, rodillas de por tierra y el que haya que matar hay que matar, porque de todas maneras si ustedes me van a matar a mí, o sea, es de gratis que ustedes me van a matar a mí y es de gratis que ustedes me van a meter preso a mí. Entonces, Sergio, si la oposición le está diciendo a ellos que no hay perdón, que no hay amnistía, que no hay negociación, que no hay diálogo, ¿qué debiera hacer esa gente? ¿Disparar? Disparar porque de todas maneras tú los vas a meter contra la encrucijada. Entonces yo la propuesta que hice es analizando a una alta política, como decimos nosotros, desde una posición superior, el movimiento que ellos pudieran hacer. Y nosotros anticiparnos al movimiento y decir, sí, en pos de la democracia en Cuba, en pos del diálogo, en pos de que ese país cambie, bueno, nosotros en una mesa de negociación vamos a tener que aceptar que tú, que tienes el poder y que tienes la mayoría, designes a Mariela Castro. A mí no me va a gustar, yo no voy a votar por ella, pero mi hermano, tú y yo no vamos a poder hacer nada. No es que él está aquí defendiendo a Mariela Castro porque él le quiere que la próxima presidenta de Cuba sea Mariela Castro. No, no quisiera que fuera Mariela Castro, pero estoy mirando cuál es el posible, porque esto es un juego de ajedrez. La política es un juego de posiciones y es un juego de movimiento. Estoy mirando y sigo la política cubana desde hace mucho tiempo, cuál es el posible movimiento que ellos pudieran tener. Y hoy, el único candidable, la única figura que ellos pueden tener en el 2024 es Mariela Castro. No tienen más ninguna, porque ellos quemaron todas las naves. Díaz-Canel está quemado. Ese tipo no puede ser más presidente de Cuba. Bruno, por varias razones, no lo puede hacer. Vicepresidente, ya es viejo, no lo puede hacer. Los generales no pueden meter a ningún general de presidente. Alejandro no puede ser presidente de Cuba. Por lo tanto, el garante de ellos, la única figura internacional, con renombre internacional y nacional que pueda tener aceptación en los sectores políticos militares, en los sectores civiles y en toda su compágine, es Mariela Castro. De ahí viene mi análisis. Entonces, yo te pido, reflexiona sobre esto. Mi posición es, aceptamos eso, el menor de los males de todos los males, porque nuestra asamblea sea una asamblea plural con oposición dentro. Después, con el tiempo, 104 opositores, una primera legislatura, la próxima 300, la próxima 400, si el pueblo quiere. Entonces, cuando lleguemos a tener la mayoría en las elecciones, podemos decir, vamos a hacer una constituyente. Pero esa era la posición, ¿entiendes? No sé si ahora lo ves desde otro prisma, desde un negociador que tiene que ser win-win. Tú no puedes pretender que nosotros ganemos. No podemos ir a una mesa de negociación con el machete y decir, no, ustedes se tienen que ir para el carajo de aquí porque no los quiero a ninguno de ustedes. Y Mariela Castro no puede ser presidente. Nosotros no podemos definir sobre eso. Nosotros podemos decirle, queremos oposición. Y ellos, los comunistas, dirán, pero nosotros tenemos nuestros representantes. ¿Lo aceptas o no? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a levantar de la mesa? ¿Vas a decir que no estás de acuerdo? Ese era mi punto. Para darle si quieres argumentar algo, te la doy la palabra y si no, hablamos, que los demás hablen. Mira, yo también he sido negociador. Yo lo que trabajé en el derecho, lo más que trabajé en el derecho fue las relaciones comerciales. Me senté muchas veces en mesas de negociaciones, algunas de ellas bastante importantes y bastante tensas. Y aprendí ciertas técnicas de eso que tú dices que es win-win. Hay que ir con un libro, con una libreta, con un cuaderno,
donde tú tienes las prioridades y las cosas en las que puedes ceder y en las cosas en las que no puedes ceder, y utilizar esas herramientas de manera estratégica de forma tal que todos ganen en una negociación. Esa técnica no la domino porque no soy netamente un negociador ni un mediador, pero sí me acerqué bastante al tema de los negocios, pero no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista comercial. Ahora, por lo tanto, te digo que sé lo que estás hablando, sé que en una futura negociación, en un futuro diálogo, tendremos que ceder cosas incluso que no estén previstas ceder en aras de... Cuando me refería a la Mariela, es que sería contraproducente y sería, digamos que, provocaría una ruptura muy grande que se manejaran esos nombres, o que nosotros en una mesa de negociación permitiéramos que fuera. Es más, no, eso si se produce en algún momento, se va a producir en una situación en la que ellos van a tener que aceptar determinadas condiciones. No se va a producir porque nosotros estemos hablando aquí ahora y ellos de buena primera les caiga bien nuestra cara, nuestro nombre, nuestro apellido, y nos llamen a una mesa de diálogo. No, eso va a ocurrir como ha ocurrido todos los cambios y todas las cosas pequeñas que han ido cediendo ellos. Se han visto en encrucijadas políticas, en encrucijadas económicas, y en función de subsistir en el poder han ido cediendo algunas posiciones, dando algunas migajas de libertad y algunas migajas de autogestión. Y para llegar al punto que nosotros queremos, no va a suceder de manera diferente. Va a suceder en una posición en que va a ser, como digo yo, el recurso del pataleo. Es que ya no me queda de otra que sentarme con esta gente, y dentro de esta gente, lo que sí creo yo es que van a tratar de escoger a los menos radicales, o de sentarse con los menos radicales, o con los más comprometidos con un proyecto realmente viable, que no sea tan radical en su contra. Pero de ahí a que nombren a la señora y que los que estén ahí, no me incluyo, los que estén ahí acepten eso, permíteme discrepar. Yo creo que no sería ni siquiera bueno para ellos, ni estratégico para ellos, ni sería bueno ni estratégico para ellos. Esa es mi opinión. Ya lo dejo abierto ahí a la gente. Si la opción de ellos es esa, te levantas de la mesa y no aceptas el diálogo. Mira, tú puedes estar seguro que si tengo la oportunidad de estar en la mesa, que no lo creo, pues no me levantaría yo por sí solo y le daría una patada a la mesa. Pero pondría lo que llamamos en derecho la objeción de que mándame a otro representante por un problema de dignidad. Es como poner a Martí a negociar la libertad con Valeriano Weiler, o lo mismo que, bueno, Maceo se sentó con este hombre, ¿cómo se llama el gobernador de Cuba en ese? Con Martínez Campos. Pero ¿cómo terminó la reunión? Sí, lo que pasa, sí, bueno, yo te entiendo. Lo que pasa es que se está politizando, se está especulando aquí. Esto es especulación nuestra en una fantasía política. Eso vamos a dejarlo claro. Aquí ni soy adivino, me gusta la política y el estudio. Pero Cejito y yo estamos aquí haciendo problemática en una fantasía. Pero yo digo, la solución que llevamos pidiendo 63 años, tenemos una puerta abierta. Lo único que tú no podrás hacer, en mi opinión, con ellos es imponerle sus representantes, porque esa es su vía de salvación. O sea, su garante, el tipo que los va a defender a ellos y su posición, es lo más fuerte que ellos van a tener en esa mesa. Lo demás ellos van a ceder en posiciones, los demás ellos van a ceder en cosas que la oposición va a pedir. Pero lo único que ellos posiblemente no van a ceder es en el tipo que los va a representar, porque si ellos fallan en ese tipo o en esa tipa, ellos están embarcados. Si ese tipo o esa tipa los traiciona, ellos, mira, hay muchos que los quieren pasar por la chara, o hay muchos que le quisieran quitar todo lo que tienen. Por lo tanto, su seguridad parte de sus representantes, y eso es lo que yo creo que nunca vamos a poder participar. Entonces yo creo, coño, nos ponen la solución en la mesa, vienen por ahí el tiro, porque lo veo moverse, veo el tiro que viene por ahí por varias razones, y digo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Le vamos a decir que no? ¿Vamos a virar la espalda y nos vamos a ir y que sigan ellos con el totalitarismo? Yo creo que sería demasiado, ¿cómo es? Infantil de la oposición cubana, los que estén ahí en ese momento, hacer esa guau. Pero te entiendo perfectamente lo que estás diciendo. En una posición como la tuya diría lo mismo, pero yo por el cambio soy capaz de cualquier cosa. José Benítez, después Roberto. No, nada más quería proponerte esto, o proponer a todos. ¿Por qué no le exigimos a ellos que empiecen por reconocer la oposición cubana?
porque hay gente dentro de Cuba muy buena, como un Dagoberto Valdés, que tiene un proyecto de país muy bueno, que los invito a que investiguen sobre su proyecto de país, Dagoberto Valdés. ¿Por qué no reconocer que se han pasado 63 años aplastando a la oposición cubana, donde nunca la han dejado organizarse, nunca la han dejado, le han permitido participar en la política de Cuba? Yo pienso que ese sería un buen paso, que empiecen por reconocer que hay una oposición en Cuba. Entonces, me parece a mí que esa sería una buena idea. Sí, desde el momento que ellos acepten una mesa de diálogo es porque ellos asumen que la oposición va a existir. O sea, asumiendo que ellos decidan hacer una mesa de diálogo porque el 2023 va a ser peor que el 2022. No hay manera absoluta en esta economía mundial con lo que va a suceder. Ya Italia está tomando soluciones para racionalizar la electricidad en las industrias. Europa va a tomar leyes, va a dictar leyes para racionalizar la electricidad en las industrias, porque lo que se viene de invierno es terrible y el 2023 va a haber una inflación y va a haber una recesión mundial, que eso va a ser terrible. Por lo tanto, no hay manera absoluta de que esa gente se pueda salvar de la debacle que viene. Por lo tanto, nosotros tenemos que prepararnos porque los acontecimientos históricos nos están diciendo a Cuba que el 2024 va a ser fundamental. Elecciones en los Estados Unidos y antes de elecciones en los Estados Unidos, elecciones en Cuba. ¿Quién sale? ¿Díaz-Canel de nuevo? No, sería el suicidio. Ellos van a venir o deben venir con una solución y la oposición tiene que estar lista y no encontrarse desprevenida en esa posible vía de solución. Jorge Roberto y Julito. Ok. Yo pienso que lo que está diciendo Benítez tiene toda la razón. Sería lo justo de que ellos aceptaran un estatuto de oposición y que reconocieran la oposición, y sobre todo ya en estos momentos, ya y después de tantos años que la oposición se vaya organizando a la medida de sus posibilidades. Por supuesto, eso ellos tienen mucho análisis que hacer. Ellos tienen sus argumentos, a veces válidos y muchas veces inventados por ellos, de por qué no aceptar la oposición, pero eso evidentemente es una posición antidemocrática de ellos, que por supuesto, viniendo de un régimen totalitario, no es nada que los coja de sorpresa. Yo creo que la única manera de que haya un cambio en Cuba que se pueda mantener en el tiempo, que no sea traumático, es a través de una transición democrática. Otra vez se lo he expresado, que la mejor solución para Cuba es una transición democrática similar a la de Chile o similar a la de España, con nuestras propias características, con nuestras propias realidades y coyunturas nacionales e internacionales. Pero lamentablemente ni los factores del régimen, ni muchos factores de la extrema derecha y grupos importantes de la oposición dentro y fuera del país se le ve con la intención de llegar a esa mesa de diálogo. Muchos están incluso en contra del diálogo, quieren terminar con el régimen por la vía violenta, ya sea manifestaciones, huelga general, y en parte está en su derecho porque es un régimen totalitario. Pero el problema es que cualquier solución que no sea por una vía de una transición democrática, por una vía de diálogo, de hacer concesiones, de llegar a un entendimiento, puede ser traumática. Y puede ser traumática incluso en el sentido, como sucedió con la tiranía de Machado, con la dictadura de Batista, que el poder que venga posterior a esa vía violenta, si tiene éxito, puede ser un poder que practique el poder político, haga redundancia, en Cuba de una manera que no va a ser la más democrática y defienda intereses que quizás sea de minoría y cree nuevas problemáticas en la realidad cubana. Yo sí creo en esa transición democrática, por supuesto que tiene que haber representantes del régimen cubano. Ahora, yo creo que no sería recomendable, ni recomendable por parte del régimen, ni aceptable por parte de la oposición, que ninguna persona de la familia Castro, ya sea por vía de Raúl o por vía de Fidel, forme parte de esas negociaciones, dado toda la realidad histórica de lo que ha venido sucediendo en Cuba. Creo que eso sería contraproducente y más que ayudar, crearía problemáticas a esa conversación, a ese diálogo. Vale, Julito dice que no puede participar ahora, que está ocupado. No sé si creo lo mismo. En esa óptica sintonizo completamente con Roberto, ¿no? Con Roberto sintonizo. Yo creo que les va a ayudar de contribuir en algo. Sería un obstáculo tremendo. No lo estoy diciendo desde lo personal, lo estoy diciendo desde lo estratégico. Incluso no sería ni siquiera inteligente. Yo no lo veo ni siquiera inteligente como por parte de ellos.
porque se ve a las luces que primero ha sido una persona que no estaba bajo la sombra como otros miembros de la familia que tal vez no son protagonistas, la misma Débora, nunca no la conocemos ni en cámara o otro miembro. Es que ni siquiera tengo nada en que sean familia, porque hay mucha gente de esa familia que incluso están en contra de la misma hermana de Fidel y Raúl, la misma hija que está, esta hija que está allá. No es un problema de un vínculo sanguíneo, es un problema del protagonismo, y más últimamente, en la última asamblea del Parlamento, ella hizo una exposición con una apología, hasta lloró y todo, y yo creo que ha tomado un partido que podía haber sido, se podía haber encaminado por el rumbo de la mediación, esas mismas características que tú dices que deben tener los que participen ahí, a partir de su función estatal, que es la dirección del CNSEX, y creo que a partir de esa inclusión, de esa función que creo que hizo un buen trabajo de incluir a la comunidad LGBTI en algunos espacios, crearles algunos espacios que no lo tenían, yo creo que si ella hubiera seguido, hubiera tomado esa experiencia que resultó positiva para la sociedad cubana y la obtuviera ahora mismo siendo un ente no de cambio, pero tampoco de radicalización de la política, en espacios internacionales, en espacios nacionales, en entrevistas privadas, en entrevistas públicas, ha sido una radicalización que no creo que ahora mismo esté en condiciones ni siquiera de representar una posición de diálogo pues, que proveniente del Partido Comunista, que lo promueva el propio Partido Comunista o que lo acepte una propuesta del Partido Comunista. Me parece que no sería inteligente por ello. Ojalá sigan haciendo disparates. Yo sí creo que todos los disparates que hagan sean bienvenidos, porque mientras más disparates hagan, mejor es para más rápido va a llegar el cambio. Si la ponen o la proponen o lo tienen pensado o lo que sea que esté pasando, yo creo que no va a tener el resultado que esperan tratándose de esa persona. Yo creo que nuestro afán y nuestra pasión nos estamos comportando como no democráticos, porque se nos olvida un pequeño detalle. Si ellos democráticamente en la boleta de elección de su Partido Comunista, desde ellos, eligen a Mariela Castro, ¿por qué vamos a decir que no? Si los comunistas, si van en una maleta, ¿entiendes? Si ellos ponen en una boleta a Mariela, a Díaz-Canel, a Bruno, a fulano, y tienen el control en el partido para poder manipular esa selección, nosotros no podemos influir en su candidato. Pero no estamos hablando de lo mismo. Yo no estoy diciendo que mañana no la puedan a ellos, pues en unas elecciones primarias internas de su partido, poner a Mariela Castro en la última. Yo no estoy diciendo eso. Yo, por supuesto, en eso no podemos influir. Es un problema muy de ellos, como si mañana, en el año 24, la ponen de primera ministra o de presidente de la República. No podemos influir en eso porque es su capacidad jurídica, su facultad. Son sus facultades por hacerse representar por quien ellos quieran. Yo estoy hablando de un ámbito de conciliación donde estamos hablando de construir. Entonces, yo lo que te digo es que no es lo mismo que Mariela sea la propuesta de ellos tenga, y otra cosa es que contribuya al diálogo y que la gente la acepte. Yo no estoy hablando de Sergio Castillo. Yo estoy hablando de una oposición plural que si en algunos puntos esa oposición plural, que yo estoy hablando de unirse, hay más o menos coincidencia, es en este punto que estoy diciendo yo. Fíjate, yo preferiría que fuera el propio Díaz-Canel y no que fuera la Mariela. Preferiría. Mira, ¿tú sabes por qué? Porque Díaz-Canel es menos inteligente. Mariela se ve más inteligente y se ve más preparada. ¿Entiendes? Yo preferiría que fuera Díaz-Canel porque sé que cuando se le pierde el papel o se le traspapele la línea, se perdió el diálogo y no tiene nada que hablar. ¿Entiendes? Entonces, bueno, lo que te quiero decir en este sentido es que no estoy pensando como Sergio Castillo, ni estoy pensando con el corazón, estoy pensando en la idea de que fuera viable. Y dentro de la viabilidad que yo veo esto es nombrar a una persona desconocida, que a lo mejor es más radical que Mariela y menos inteligente, pero a lo mejor es más potable para que la gente lo asimile, sentarse en una mesa de diálogo, a poner a una persona que represente lo menos digerible para una oposición, me parece a mí, pero lo digo en afán de que eso prospere con los menores obstáculos posibles. Te voy a dar 3 elementos más para seguir provocando unos minutos más de... A ver, Bollo Digital, Roger, Gerardo no tiene ninguna posibilidad ahí, por varias razones. Gerardo no tiene el conocimiento del país, ni tiene la preparación. Gerardo estuvo muchos años preso,
perdiéndose varias nociones de cómo funciona ese país, de cómo funciona el capitalismo que ellos han introducido. Gerardo ni tan siquiera es la figura confiable, porque dentro de las cárceles americanas tú no sabes lo que hizo el FBI. No hay ninguna constancia por parte de la seguridad del Estado que Gerardo no pueda ser un doble agente. Eso nadie lo puede decir, porque dentro de una cárcel tú no sabes lo que pasó ahí. Y fueron demasiados años dentro de una cárcel. Y Gerardo no tiene la empatía en el pueblo, no es conocido por el pueblo y ha cometido muchos errores. Gerardo, en mi opinión, es un líder burdo, o sea, burdo en el sentido que no tiene ni palabra, ni vocabulario, ni dicción. O sea, no es líder de Cuba, no le veo ninguna posibilidad. Llegó a decir en el proceso de referéndum que los que estaban proponiendo el no, una cosa que está puesta en la boleta, sí o no, que los que estaban proponiendo el no amparaban el terrorismo. Llegó a decir Gerardo Hernández. Regresando a Mariela. Regresando a Mariela, digo algo más. Mira, Europa va a apoyar a Mariela. Los países europeos van a apoyar a Mariela. España va a apoyar a Mariela. Y voy a decir por qué. Mariela y la familia Castro Pin tienen una gran influencia en Francia y en Italia. Mariela es casado con un italiano, tiene residencia en Italia, sus hijos son ítalo-cubanos y muchas de las relaciones que existen entre Italia y Cuba hoy parten de la relación con Mariela Castro y la intermediación de Mariela Castro. Lo mismo sucede en España, que incluso la familia Castro ha donado recientemente la finca, la casa de los padres, de los abuelos de Fidel, y han hecho hasta un museo de la vida de los Castro y demás. Mariela tiene mucho acercamiento en las instituciones europeas. Incluso como directora del CNC, tiene muchos vínculos con las ONG americanas, incluso la Ford, la ONG Ford, las cuales le han dado dinero a Mariela desde los Estados Unidos para hacer proyectos en Cuba. Y no es la única organización ONG que le ha dado dinero a Mariela. O sea, no olvidemos que Alejandro Castro fue representante del gobierno cubano que estuvo en las negociaciones con Obama y el Papa. Y en mi opinión, se están dando de nuevo esas negociaciones por detrás del telón. O sea, si tú vas a analizar a todos los demás sucesores del oficialismo en Cuba, ninguno tiene el talante de Mariela porque no han salido de Cuba. Ni las tres mujeres posibles, ni la Chapman, ni la Mercedes Acea, ni la otra que ahora no recuerdo, pueden ocupar ese alto cargo porque no conocen el mundo, conocen la retórica cubana y no tienen relaciones internacionales, que es lo que va a hacer falta. Incluso con China, con Rusia. De la parte de los hombres, después de Díaz-Canel, ninguno de los que está ahí tampoco ha salido fuera de Cuba, no tiene contactos internacionales. Y Bruno, por problemas de enfermedad, por problemas de empatía con el pueblo y demás, es mejor que siga, según yo, para ellos, será mejor que siga siendo un canciller o una otra cosa que... O sea, mi análisis parte de que ellos están sin figura. Recordemos que en el 2017 Raúl Castro dijo que el único sobreviviente de esa generación había sido Díaz-Canel. O sea, no había más nadie en Cuba que ellos estimaran que pudiera salvar aquella revolución que no fuera Díaz-Canel. Después de Díaz-Canel, si tú analizas uno y uno de los identikits, no hay nadie. La única solución que a ellos les quedaría es la hija predilecta, es Mariela Castro, y delante a la población cubana, como madre y como mujer, pudiera tener una empatía diferente. O sea, sería un cambio radical también en la política cubana, el hecho de que una mujer pudiera aspirar por primera vez a la presidencia cubana. Por eso que también, o sea, yo estoy mirando sus pasos, estoy analizando sus pasos y digo, a estos tipos lo único que les queda es esta salida, no tienen otra. O sea, si tú me dices ahora a mí, tú proponme... Déjame hacerte un chiste. ¿Y dónde tú dejas a Suseli Mofa? Dentro de las mujeres, ¿dónde tú dejas a Suseli Mofa? No, pero Suseli Mofa viene de la FEU, UJC Nacional, y de la UJC Nacional pasa al partido de Matanza y ahí está. O sea, esa mujer no conoce el mundo exterior. Para ser presidente de Cuba hay que tener conocimiento y relaciones internacionales. No es que... Te lo dije como chiste. Sergio, para ser presidente de Cuba no se puede ser millonario, y acuérdate que ella es millonaria. Acuérdate de eso. Sí, pero en el caso de Mariela Castro, sumamos que... No, yo digo Suseli Mofa. No, porque Mariela... Espérate un momentico. Déjame tirarte unas pinceladas ahí. Robert, ¿yo te hablaste ya o no? Vale. ¿Tú sí? No, dale, que tú estás de Cuba, creo, ¿no? No, coño, no me pongas la letra esa. No sé por qué me hiciste. Disculpa, emigrar a fuerza. Oye, joder, en estos tiempos desearte estar en Cuba es casi que meterte la madre. Oye, desgraciadamente. Déjame tirar dos o tres. No, chicos, no, estoy jodiendo. Déjame tirarte dos o tres punticos para que sigan el debate ahí, porque realmente está interesante.
Y un poco que comparto, un poco no, comparto casi al 150% lo que dice Sergio, y en el tema de que primero estamos tratando de cruzar un puente del cual estamos aquí 590.000 millas de distancia. Dos, yo no creo que nosotros deberíamos seguir pensando en nosotros proponer presidente o analizar, ni mucho menos, porque básicamente estaríamos tratando de replicar lo mismo. Nosotros tenemos que guardarnos ese pequeño dictador que llevamos todos dentro, guardarlo en el bolsillo, guardarlo en el fondo del mar. Yo entiendo tu punto, Helder, de aceptar si ellos deciden poner esa figura como la que los va a representar en una mesa de diálogo. Eso queda por ellos. Yo creo que poner a Mariela Castro es darse un tiro en el pie, porque sería casi que tú vas a estar replicando una cuestión de los reyes y monarcas, de seguir la dinastía de los Castro y de los Kim Jong-un y toda esa gente. Así que para mí eso estaría, yo viera más inteligente, fíjate, si yo estuviera a cargo del partido ese, poner, no sé, a Marrero, por decirlo de alguna manera, que poner otro Castro más en esa cuestión. Esa es una línea. La otra línea que yo creo que es importante, me parece que lo vital es que cualquier movimiento que esté haciéndole oposición al gobierno de Cuba hoy por hoy, y tú lo dijiste, buscando ponerlos contra la pared. ¿Qué es lo que los pones a ellos contra la pared? ¿Qué es lo que les molesta a ellos? ¿Qué es lo que ellos halagan siempre o sacan siempre como la espada de Damocles para atacar a cualquier movimiento? Si estás en contra o no de las sanciones norteamericanas, si tú estás en contra del neoliberalismo, que sea. Yo creo que cualquier movimiento en Cuba, y esto es un tema súper polémico, por supuesto, y no es un tema de unidad con respecto a la gente que está fuera de Cuba, es tratar de hacer un movimiento como el que tenía Eduardo Payá, como estos movimientos que son movimientos extremadamente sociales y que tienen además, arriba de eso, una actitud frontal contra cualquier tipo de agresión con los Estados Unidos. Y esta no es mi opinión, yo estoy diciendo desde el punto de vista político y estratégico. Eso los pone contra la pared. Y además un movimiento que se desate de cualquier tipo de pago y de cualquier tipo, y por supuesto, esto lo hace difícil de sostenerse desde el punto de vista financiero y demás, pero eso es lo que los mata a ellos. Porque cada vez que el tipo no te pueda decir, no, que a ti te paga la fundación o el USAID, tú le dices, no, tienes que demostrármelo. Bueno, tú no recibes ningún pago, o tú no te manifiestas contra las sanciones del gobierno de Estados Unidos de una manera u otra. No, si tú eres frontal, ahí los empiezas a desarmar completamente. Yo no creo que sea la actitud de que para desarmarlos es ponerle en su mano y decir, mira, yo voy a aceptar que tú pongas a Mariela Castro y ya con eso tú lo vas a poner contra la pared. No, ya te digo, tú mira lo que ha sido Osvaldo Payá y tú mira el discurso de Osvaldo Payá, es un discurso extremadamente incómodo, además con una cuestión humanista arraigada en el tema religioso, es decir, en el tema humanista y toda esa cuestión. Yo no soy tampoco soy un conocedor a full de Osvaldo Payá, ni soy un fanático, ni mucho menos, pero ese discurso se vuelve muy incómodo para ellos. El que es fácil de ellos es el tipo que se opone el que está a favor medianamente de la sanción norteamericana y qué sé yo, ya por ahí te coge y te liquida. Así que me parece que esa debería ser otra área en el que cualquier movimiento político serio, Cuba, que quiera hacer oposición, debe estar por ahí, aunque a lo mejor yo esté de acuerdo o no. Cuando digo yo, cualquier otra persona en la inmigración esté de acuerdo o no, y entendamos las razones por las que están las sanciones o no, entendamos la moralidad. Esa debe ser una línea por la que tú te le tienes que colar. Es mi opinión, es decir, de cómo ponerlos contra la pared. Y lo otro, Helder, tú mencionaste ahorita una cuestión que es con lo que quiero cerrar, y que tú decías, mira, esta es una manera, o esto que estás proponiendo tú, esta es una manera de lograr tener cierto leverage, ¿no? En la oposición, porque tú decías, porque la gente en Cuba, como ¿cómo se llama esto? Ferrer, los que tú mencionaste, los Costa Morúa y demás, no han logrado impulsar a Cuba desde un movimiento opositor. Ahí tienes toda la razón, pero estamos obviando que tú estás luchando en un terreno completamente desigual, porque ninguno de esos opositores, aunque sean los más buenos del mundo, aunque sean los más malos, ninguno tiene plataforma en Cuba. Entonces es muy difícil un país, y esto no es idea mía, es un país que tenga el monopolio de la información, Santiago, y hoy lo están perdiendo, por supuesto. Santiago, permíteme decirte algo. Mira, espérate, José. La oposición no es que no ha logrado, es que nunca le han permitido lograr nada. Sí, es que ahí es donde está diciendo. Por eso es que le quiero aclarar a él que el problema de la oposición en Cuba no ha sido, porque mira, estadísticamente es imposible que tú en 60 años, en un país que ha tenido en averaje, entre los 5 que tenían al principio y los 11 que tienen ahora en averaje, 7, 8 millones de cubanos en averaje, es estadísticamente imposible que no haya otro cubano con buenas intenciones, con liderazgo para ser opositor. Eso es imposible. Pero por supuesto, te tienen amarrado y tienes a Díaz Canel que tiene un discurso por ahí que dice, no, que lo dice literal, no, que nos querían colar un contrarrevolucionario en no sé qué Consejo Popular y le tuvimos que dar arriba y ahí, por supuesto, enseguida saltó a la gente que se
Eso es claramente una cuestión de que teníamos un tipo que se volvió peligroso, que quería entrar a la Asamblea Nacional por el caminito, fíjate, por la canalita constitucional, y ellos lo fulminaron. El problema es ese, tú no tienes plataforma. El día que ellos pongan a Roberto Valdés en la mesa redonda, se cayó el comunismo. Porque tiene un discurso que no tiene ningún tipo de violencia, tiene un discurso que no tiene ningún tipo de afecto. ¿Cómo fue? No, Santiago, una pregunta, a ver qué tú piensas. Dime. Hoy ellos, en mi opinión, los hijos y los más jóvenes, los nietos y la parte de la familia, no pueden Sí. darle disgusto al grande, a Raúl Castro, a Ramiro Sí. y a Machado, de tumbar eso con ellos en vida. Yo soy Sí. de la filosofía que todo está planificado para cuando mueran esos tipos. Y yo te Por pregunto, supuesto. ¿tú crees que muertos los tres grandes, los tres históricos, si el comunismo o si ellos llamándose otra cosa o cambiando el nombre del partido o haciendo lo que les dé la gana, por vía de la supervivencia, cambian todo lo que tiene que ser cambiado, el pueblo no los va a seguir a ellos aunque se llamen Castro? Cambien todo lo que debe ser cambiado. Sí, expande un poquito más ahí exactamente lo que quieres decir. ¿A qué tú te refieres con ese Todo lo que cambio? tiene que ser cambiado es parecido a lo que hizo Rusia. Le van a dar al pueblo y los que tienen dinero en Cuba la libertad de empresa y que se hagan millonarios. Van a permitir la libertad de expresión con empresas privadas de televisión, que esto lo otro. Permitir todo a la manera de ellos, pero van a permitir todo. Ellos van a hacer todo lo que prometió Fidel y así, ¿tú crees que el pueblo se les va a poner a ellos aunque se llamen Castro? No, yo creo que yo ahí comparto esa, y eso de hecho es una preocupación. Yo creo que ese modelo puede venir, no a lo mejor con la apertura que tú lo estás escribiendo, porque yo creo que eso también tiene un costo político, de nuevo. Para ellos lo saben, no lo van a hacer así, pero sí, yo creo que el cubano hoy tiene problemas tan terrenales que cualquier cambio hacia lo positivo, la gente va a decir, bueno, déjame coger un 10, resolver mi problema, estabilizarme y después pensamos en seguir la política, en seguir lo demás, en definitiva, porque ese es pensar, ¿no? En definitiva, he estado aquí hasta ahora 60 años así. Si ahora mismo yo puedo estar 5 o 10 más y tengo posibilidad de hacer eso que tú me estás hablando, Rogelio, sí, yo creo que sí. No, fíjate, no creo que lo van a apoyar, sino que no se los van a oponer, que son dos cosas diferentes, al menos en una primera etapa. Por supuesto, a la vez que tú abres eso, y ellos lo saben, porque si no, Gaesa no fuera el complejo tan cerrado que es hoy por hoy dueño de los sectores principales de la economía en Cuba. Ellos lo saben. A la vez que tú abras la pila, la llave de paso en ese sentido, empieza a haber una erosión en el poder político porque primero tienes una pila de gente desde el punto de vista de información inyectando y te van a decir que eso es cambio fraude, que lo que quieren entonces más. Eventualmente siempre los sistemas, la gente que ha tenido poder económico, eventualmente empiezan a tener contradicciones con el poder político, porque siempre va a tener que haber algo que los pequeños empresarios que en esas aperturas ellos no van a poder hacer y los que están arriba el caballo sí van a poder hacer. Y eso eventualmente empieza a crear fricciones. Ellos lo saben, empieza a crear complicaciones, incluso en la cúpula de poder, ellos mismos. Yo soy de la opinión que eso no lo va a tumbar nadie. Yo soy de la opinión que eso no lo van a tumbar ellos mismos. Yo se lo decía en arroba estaba buscando él. Eso lo van a tumbar ellos mismos en cuanto a las contradicciones, porque cuando el tipo de AES, el dueño del Ministerio de Salud le diga al tipo de AES, me hace falta 50 millones para hacer un policlínico, el tipo le dice que 50 millones que si yo tengo 3 hoteles que se me están cayendo y los voy a hacer nuevos, ahí empiezan las contradicciones. Y eso ha sido en todos los modelos de gobierno del mundo. Eso no lo estoy inventando yo, así nada más hay que mirar la historia para atrás para que se den cuenta. Así que yo no creo primero que esto lo van a tumbar. Estoy de acuerdo contigo en que si ellos hacen esos cambios con esa profundidad, la gente no los va a seguir, pero se va a dejar de quejar. que es lo vital. Sí, van a eliminar la presión que tienen hoy tan grande. Y si ellos logran, fíjate, si ellos logran medianamente que los norteamericanos eliminen el 60 o el 70% de las sanciones que tienen hoy por hoy, de todas las descargas, fíjate, que tengan o no problemas en la economía, sino que puedan mandar los extranjeros para allá, porque eso es lo que le importa a ellos, que pueda, no, fíjese eso, ahí tenemos para por lo menos 15 años más, ahí estoy de acuerdo contigo, pero no creo, fíjate, porque ese es otro tema, pero no creo que cualquier movimiento de oposición que quiera hacerle frente a ello, que es la idea por donde íbamos, debe, primero que todo, estar proponiendo presidentes. Primero que todo, estar ahora mismo nosotros incluso tratar de escoger, como decía Sergio, el IESER o lo otro, porque no estamos en ese punto. Yo creo que nosotros debemos tener un programa, o esa oposición debe tener un programa, te digo, sólido contra las sanciones norteamericanas, aunque estemos de acuerdo o no, para que ellos no tengan por dónde cogerte. Sólido con el tema de la financiación, para que ellos no tengan por dónde cogerte. Y sólido en el tema constitucional. Oye, nosotros somos un movimiento de oposición que nosotros no estamos buscando poder, nosotros estamos buscando restablecer el hilo constitucional del país y que sea el pueblo después el que elija. Yo creo que esa debe ser la cuestión. Mira, si el pueblo elige
de manera transparente, con un proceso sólido. La gente quiere ser comunista. Oye, so be it. Se acabó, listo. Y por 5 años, solo hay que rotarlo, por 5, 4, el término que se decide. Yo creo que ese debe ser el programa. El programa no es, y hay un poco que toca lo que tú decías al principio. Nadie te puede decir en ese punto que tú estás buscando poder. No, tú no estás buscando poder, tú estás buscando el restablecimiento de una democracia y que se hagan elecciones. Listo, si salgo yo, salí yo, sales tú, salió otro. Dale, métele, que hable bastante. Antes que se me olvide, 3 cositas que quiero decir. Ya anteriormente, en eso mismo tú estabas hablando de las contradicciones entre Gaesa y otros sectores del régimen. Ya eso se ha visto en ocasiones anteriores. Hace cuestión, no sé si de 2 años, ya hubieron contradicciones por el tema económico, ya cuando Cuba estaba siendo golpeado por la crisis de la pandemia, que en el Consejo de Defensa Nacional hubo contradicciones entre General Pardo, que él le estaba pidiendo recursos financieros a Gaesa para precisamente los inyectar en los problemas económicos del país. Esas contradicciones ya existen. Es una cosa. Lo segundo, como tú mencionaste de alguna manera, el movimiento de Roberto Valdés es similar al de Osvaldo Payá, que yo estoy de acuerdo contigo, que fue el movimiento opositor posiblemente que más alcance ha tenido, aunque la manera de funcionamiento del movimiento cristiano de liberación es más abarcador y era más, tengo un activismo más fuerte, más pronunciado que el de Roberto Valdés. Inclusive hace poco yo le oí decir unas declaraciones en la cual dice que el Centro de Convivencia es más bien un tanque de pensamiento y no tanto un movimiento opositor, lo cual para mí eso fue una contradicción, porque yo he leído cosas de Roberto Valdés y me pareció que ahí había una contradicción, pero igual es una persona que cuenta que es muy importante el panorama, porque además es un opositor que está dentro de Cuba, que tiene una estatura moral y va a ser muy importante en el proceso de la transformación democrática. Y lo tercero que quiero decir, Hele, tú ahorita explicabas todas las relaciones y todos los alcances que tiene Mariela Castro y que tiene Alejandro Castro Espín al interno de Cuba, su poder real y las relaciones económicas que tienen en el exterior y todas las implicaciones que eso tiene. Entonces yo de eso puedo hacer una segunda lectura que me puede ser más preocupante, porque precisamente toda esa fuerza económica y política que ellos tienen dentro y fuera de Cuba, si ellos llegan al poder, puede ser un fundamento para darle una base a que la oligarquía cubana futura, en procesos similares a los que han sucedido en Rusia, y tú mismo has abarcado y has analizado este programa, puede ser una base preocupante para que ellos sean una vía para darle la posibilidad, puede ser una vía para que ellos le den la posibilidad a que esa oligarquía cubana se mantenga en una Cuba futura, que son cosas de las que no deseamos y las que quisiéramos de alguna manera tratar de controlar o evitar. Ahora, estoy de acuerdo contigo y nosotros siempre hemos dicho que no aceptaremos desde nuestra posición una solución rusa. Pero eso, en mi opinión, sería en un segundo momento, le corresponde al pueblo cubano restituir lo que nosotros llamamos una república soberana, independiente, democrática, con todo y para el bien de todos. Porque recordemos, caballeros, que a Europa, a España, a Estados Unidos le importa un carajo la democracia en Cuba y el pueblo cubano, caballeros. A esta gente lo que les importa son los intereses oligárquicos de ellos, los intereses empresariales de ellos en Cuba. Y si Mariela Castro o el Partido Comunista les deja hacer a ellos, como dijo Cejito los otros días, ya están viniendo a Cuba a presentar sus credenciales, ya están metiéndose de acuerdo. Y por lo tanto, estos que no son bobos y saben que la salida deja contentar a los monstruos, se van a poner de acuerdo primero con ellos. Y la transición primero se va a conversar con Europa, con España y con Estados Unidos. Cuando la tengan ya lista y asegurada, se la van a presentar al pueblo de Cuba. Y yo lo que estoy alertando es que una vez más el infantilismo de izquierda, el infantilismo de derecha y la poca preparación política de la oposición cubana actual y clásica nos va a coger desprevenidos, porque no vamos a saber qué hacer y ellos van a volver a ganar, porque son pocos movimientos los que ellos pueden hacer en la actualidad. No les quedan tantas opciones. Entonces, nosotros tenemos que ser mucho más inteligentes y saber lo que inicialmente hay que aceptar, saber que ellos lo que quieren son 10 o 15 años de vida, o sea, los hijos, sea Mariela, que Alejandro, que los demás, con la edad que tienen 60 años, lo que piden es 10, 15, 20 años más de autonomía, poder alargar la vida útil de sus crías y estar ahí. Y ya después a ellos no les importa lo que suceda con ese país. Yo creo que Cuba va a pasar por alguna transición. La primera transición va a ser esa, poder con ellos y hacer todo lo que tiene que ser cambiado.
y después, sucesivamente, entonces los cubanos tendrán que ir restableciendo ese orden que nosotros llamamos constitucional. Yo creo que en la primera transición, en el primer momento, va a ser imposible nosotros poder lograr todo lo que aquí se pretende como idílico. No es posible con ellos en el poder y con ellos arriba de la sala. Dicho esto, les pido disculpas porque es la 1 de la mañana ya acá. Yo tengo que acostarme y hacer otras cosas primero en el negocio. Permíteme hacerte una pregunta. Sí. Una pregunta, mira. Bueno, es para ti y para todos los que estamos aquí. Independientemente de lo que tú propones, o sea, independientemente o sea, que un... Yo no propongo, yo veo venir, yo no estoy proponiendo. Ah, bueno, ok, lo que tú ves venir, si se diera el caso, ¿cómo ganarían ellos la confianza del cubano para invertir en Cuba y además la confianza de los organismos económicos internacionales, pues, de estos que se dedican a los préstamos, en fin, los financiamientos para proyectos, de proyectos país? ¿Cómo ganarían ellos la confianza? Siguiendo ellos o siendo la continuidad del poder. Te explico cómo, mi hermano. Mira, en Cuba no ha triunfado la tercera revolución de la República por un factor fundamental. Durante 1868 fueron los colonos cubanos, los terratenientes cubanos, algunos, los del centro y oriente, principalmente los orientes, los que dieron la libertad a los esclavos en contra de sus intereses empresariales para apoyar la lucha de la República contra el ejército español, porque estaban cansados y como cubanos pretendían la soberanía y la independencia antes que el yugo español. Por lo tanto, en aquel momento, el dinero para financiar la revolución y la guerra salieron de las personas que más dinero tenían en Cuba. No son nunca las masas y la plebe las que provocan el derramamiento del poder. Son ellas, pero con el dinero de los pequeños burgueses. Eso sucedió en la primera lucha independentista cubana. En la neocolonia fueron igual los pequeños burgueses cubanos. De hecho, la revolución cubana era democrática, proletaria y pequeño burguesa. Fueron los hacendados cubanos y algunos ricos cubanos quienes dieron dinero a Fidel Castro y a la lucha clandestina para derrocar a la tiranía de Batista. Esto ha sucedido en nuestros dos grandes momentos fundamentales de República, cosa que no sucede en la Cuba actual, porque los cuentapropistas y los tipos que en Cuba manejan dinero y tienen muchos millones, porque en Cuba hay millonarios, no se oponen al gobierno abiertamente porque defienden sus intereses. Lo que ha pasado en la Cuba de estos 63 años es que el poder económico no se ha aliado al poder de la masa social, los han dejado solos. Pobres son pobres y los ricos somos ricos. Por lo tanto, si ellos se ponen de acuerdo y le dan a los ricos cubanos lo que los ricos cubanos quieren, pues cambian el país, porque la pobreza y la mezquindad, por decirlo de alguna manera, la falta de preparación instructiva de la masa del pueblo no puede derrocar ese sistema. Ese sistema se derrota desde el poder económico. Si los millonarios cubanos, si los cuentapropistas cubanos dijeran, basta, estamos con el pueblo y estamos dispuestos a perder todo lo que tenemos, cosas que hicieron en la neocolonia y cosas que hicieron en la colonia. En Cuba hoy son ellos los que le aguantan la pata a ese sistema y los pobres sufren de las desigualdades sociales. Recuérdense que hoy nosotros lo que estamos analizando aquí es las desigualdades sociales que hay en Cuba. Ninguno de nosotros es de derecha aquí, porque yo a ti no te veo hablar como uno de derecha. Tú estás defendiendo la pobreza que hay en Cuba, estás defendiendo la desigualdad social y estás defendiendo a los pobres de aquella tierra, como lo hace Julito, como lo hace Sergio, como lo hace Santiago, como lo hago yo. Por lo tanto, todos nosotros podríamos ser catalogados de izquierda, porque estamos con los pobres de la tierra, cosa que los millonarios cubanos, cosas que los que hoy se están beneficiando de ese sistema, no hacen. Por lo tanto, ellos saben que el cambio viene por ahí, satisface a esa gente y nunca va a haber sublevación social, porque que salgan 4 personas que no saben ni hablar, que te salgan 4 del Fanguito, 4 del Condado, 4 allá, no te van a tumbar la revolución si los otros no le dan el dinero. Ese es el principal problema de hoy en Cuba. Entonces, así es como yo lo veo este factor. Ellos van a liberalizar todo lo que es económico. Ya Cuba no hay socialismo ni comunismo. Eso se va a convertir en sálvase el que pueda ahí. Bueno, escucha, yo prefiero que me veas como un católico humanista. Ni para un lado ni para el otro. Yo puse el ejemplo porque... Ok. Pero bueno, tú estás hablando, poniéndome ejemplos de cosas que pasaron hace 100 años más. Yo creo que los tiempos han cambiado y hoy en día el mundo se maneja, no sé. Pero tú ves en Cuba los cuentapropistas marchando al lado del pueblo.
No, porque si no pierden el negocio, no están dispuestos a perder su negocio por la libertad de Cuba, por la democracia en Cuba. Y eso no sucedió en la neocolonia, ni sucedió en la colonia. ¿Tú has visto algún contrapropista marchando con los pobres de Cuba? ¿No? Bueno, es que yo pienso que en Cuba hay cuentapropistas y hay cuentapropistas. Hay unos que son parte del pueblo y hay unos que están allá arriba que tienen negocios que un contrapropista del pueblo no lo puede tener. Yo creo que hay que establecer la diferencia. Pero bueno. No, es que también En en Cuba, eso- mira, en Cuba, Yo creo que haya estado genial. Yo le voy a No es comparable, ninguna situación anterior en Cuba es comparable a la situación de hoy. sí, exacto. En Cuba hay un Ninguna. cinismo ahora mismo Desde el punto de vista violento. moral, desde el Exacto. punto de vista de los mecanismos represivos, porque en el tiempo de Batista, a lo mejor el policía del barrio o Salas Cañizares iba y te podía dar hasta un tiro si te ponía a alzar mucho la voz. Te podía romper el negocio, como pasaba ahí, como vimos en Vampiro en La Habana, que con el policía, pero no te prohibía, no te llevaba a una situación que es la situación que puede producirse en caso de que decidan cerrarle las puertas a un contrapropista, que tú sabes que más nunca levanta cabeza en Cuba, porque no es una situación coyuntural, es de por vida. Usted, como en Cuba, usted se revela contra el proceso siendo contrapropista y es de por vida. De hecho, la Saily es un ejemplo claro de eso. A lo mejor la Saily en la tiranía batista, a lo mejor la encuentran llena con la boca llena de hormiga en una esquina. O a lo mejor viene el policía de barrio y le rompe el negocio. Pero no era que ya más nunca Saily ni la familia de Saily podía hacer el negocio que tenía. Entonces, yo creo que la situación de Cuba es tan extrema que es incomparable con cualquier situación anterior. Incomparable con cualquier situación anterior. En primera, porque lo primero que entendió Fidel y la política que ellos implantaron es que arrebatarle todo vestigio de poder económico. Ellos deshacieron todas las organizaciones empresariales, digamos, sindicales que existían antes. Todas las organizaciones, todos los gremios de médicos, los gremios comerciantes, los gremios transportistas, todo eso se deshizo. Sí, Porque eran fuerzas de gente independiente con poder económico y que ya estaban organizadas. Batista no deshizo eso. Todos los gremios de la cooperativa Ómnibus Aliado, los gremios de los comerciantes, grandes comerciantes que habían en Cuba, los gremios de los grandes productores de cualquier producto, de los hoteles, esos estaban organizados en gremios, tenían su círculo social, tenían su organización, tenían su presidencia y ejercían presión en el gobierno contra Batista. ¿Verdad? Ahora todo eso se desarticuló. No existe un solo sindicato que tiene varios pequeños sindicatos que responden a una única figura y puede pasar como está pasando ahora, que hace 20 años tú no oyes ninguna medida del sindicato que no sea contraria al propio trabajador. Ya no necesitan ni siquiera que el sindicato los apoye. Al contrario, el sindicato ha pasado a ser multiplicado completamente por cero, y además es el propio sindicato quien apoya medidas en contra de su propio trabajador. A esa situación nunca hemos estado en Cuba. Nunca hemos estado en Cuba. Estábamos en otra situación diferente, era gangsteril. Había una democracia gangsteril en Cuba. Estaban los tigres de Manferrer, todos los gremios, eso también tenían sus mafias, pero eran independientes del gobierno y eran autónomos. Ahora todo está bajo el manto del Partido Comunista y ellos quitan y ponen al de la CTC, quitan y ponen a la de la Federación, quitan y ponen al de la Unión de Juristas, quitan y ponen al de la Unión de Periodistas, que se supone que son gremios civiles, independientes al Estado. Sin embargo, todo eso funciona a partir del Departamento Ideológico del Partido Comunista, que además tiene sus mecanismos de represión. Cuando una persona, sea de esos mismos mecanismos, lo desaparecen, como se dice vulgarmente en Cuba, cuando alguien dice una palabra mal dicha o lo interpretan diferente a como ellos quieren interpretarlo, automáticamente tú sabes que lo multiplican por cero y más nunca sale a nada, y le pasa como a Laje y le pasa como a Pérez Roque. Incluso gente que están supuestamente que son de los de ellos. Imagínate tú qué podrá quedar para un pobre cuentapropista que no lo conocen ni en el municipio, que saque y ponga un cartel y diga que va al fondo de su negocio para financiar algo. Eso es por gusto. Eso en la situación de Cuba es extrema y es inigualable a ninguna situación anterior. No, en serio, te iba a agregar el tema, porque tú tocaste el tema de la moralidad y era un tema que Heller, yo creo que obvió. Heller, yo creo que obviaste. En el gobierno español, a los terratenientes también le quitaban las tierras y te iban y te quemaban la casa.
si eras hacendado y te ponías a favor de los mambises, te quitaban tus propiedades y te exiliaban. Martí lo exiliaron y a muchos intelectuales cubanos los exiliaron. A otros hacendados le quitaron sus propiedades. En la colonia, Batista, Damain y Machado hicieron lo mismo. Yo creo que sí, es cierto lo que dice Sergio, pero Batista eliminó todos los derechos constitucionales después del golpe de Estado. Quitó la libertad de expresión, quitó la libertad de prensa, quitó todos los poderes de... Pero nunca llegó al nivel de ahora. Bohemia siguió publicando en la prensa tiranía de Batista, una revista que era la más prestigiosa de Cuba. Batista te mataba, Batista te asesinaba y te dejaba en la calle tirado. Bro, yo no estoy oye, yo no estoy hablando de ese punto de vista, estoy hablando del punto de vista del control que tiene el gobierno sobre la sociedad y cada uno de sus individuos. Yo creo hay una doble moralidad en el pueblo cubano, en los cuentapropistas cubanos, de que no quieren ponerse al lado de los pobres porque ellos tienen un nivel de vida 3 veces, 4 veces superior al de los pobres de Cuba. No, Heller, no, yo creo, Heller, estás obviando un elemento que ahorita le di un brochazo, pero no te profundizaba. Nosotros estamos lidiando con una sociedad, además, y esto sí es un gol de Fidel, esto es un gol completo desde el mediocampo, es el gol de que Fidel le quitó el sentimiento patriótico a los 11 millones de cubanos. ¿Qué cosa es el sentimiento patriótico para Cuba? Usted está en contra de los Estados Unidos y si no, si usted está medianamente en contra de su gobierno, pero está a favor de su país, pero está en contra de lo mal que está haciendo el gobierno, usted es un gusano y todo lo que salgan por ahí para allá. Usted no es patriota. Usted es patriota sí y solo sí defiende los preceptos de soberanía contra los Estados Unidos y contra esas cosas. Ese sentimiento que tenía la gente en aquella época en que decía, mira, yo defiendo mis intereses personales, pero hay un punto en el que se está mancillando, es decir, esos conceptos que se está mancillando la patria, hoy los perdimos. Entonces la gente, hoy lo que está, te digo, hoy no, hace muchos años, nosotros los cubanos, y nosotros somos parte de eso porque no nos vamos a despersonalizar, yo también soy parte de esa cuestión, es que la gente no se quiere buscar problemas. Yo lo que quiero es resolver mi problema, mi pedacito, mi chama, mi mujer, que sé yo, y el mundo que se acabe. Tenemos una sociedad con un cinismo nivel Dios. Eso sí es parte del legado de Fidel, desgraciadamente. Y una parte donde los jóvenes en Cuba, hoy por hoy, están para todo, no tienen ninguna conciencia política, no tienen ningún tipo. Todo el mundo se dice que es patriota, todo el mundo se dice que es caballo, pero a la hora de la verdad, a la hora de salir, de qué sé yo, nadie lo hace. Y ahí entran también los cuentapropistas. Entonces, te digo, estamos lidiando con una sociedad, con un país que tiene eso que tú dices, que es verdad, pero estamos que no es comparable a lo de Batista. Mira, yo creo que Gennady un día hizo un programa sobre los sistemas posttotalitarios y él le habló ahí sobre el libro creo que fue un artículo que escribió Václav Havel y explicaba cómo Cuba no es una dictadura, de hecho esto, porque los sistemas estos posttotalitarios no tienen que usar ya violencia porque ya el sistema se autorreplica, es decir, cada individuo en la sociedad autorreplica eso, fíjate, hasta el hecho de yo no salí para buscarme problemas, yo estoy autorreplicando el sistema, ya no te tengo que matar, ya no te tengo que liquidar, todo el mundo, fíjate, la gente, aunque el jefe mío está haciendo algo mal, o el delegado de la Asamblea Nacional, que yo no me meto, yo no levanto la mano porque no me quiero buscar problemas, y además no le permito a mis hijos que lo hagan porque se va a buscar problemas, amigo, no, entonces ya tú estás replicando eso. Tú lo que quieres es resolver lo tuyo. Por eso es que te digo que lidiar con una sociedad a ese nivel, y además estoy de acuerdo con Sergio, que tiene un control de la A a la Z total, completo, es muy complicado. Es muy complicado. Entonces, darle, y esto es parte, fíjate, del debate que la gente siempre dice, si el tema de las medidas de Estados Unidos hacia Cuba son buenas o malas, porque mucha gente alega eso, mucha gente alega, dice, sí, pero cuando tú le des poder económico a la gente y empoderes a la gente, no esperes que la gente vaya entonces a salir para la calle a defender la parte política, no, la gente va a estar y va a decir, no, ahora estoy rico, listo, resolví mi problema inmediato, y no va a hacer absolutamente nada, y vamos a seguir con un sistema de gobierno completamente autoritario y qué sé yo, donde la gente sí tiene cierto nivel de... Es la teoría esa del pájaro en la jaula, ¿no? Una jaula grande, el pájaro puede volar, pero está en la jaula. Por esa misma razón, Santiago, por esa misma razón, cada vez que el gobierno ha querido, en estos 30 años después del 89, mejorar la situación y quitar la presión, ha dado más libertad a los cuentapropistas. Pero además, por esa misma situación, la gente quiere que el cambio venga desde afuera y no se da cuenta que el cambio tiene que venir desde adentro. O sea, nosotros podemos hablar todo lo que queramos, nosotros podemos incitar todo lo que queramos, pero la sublevación tiene que ser de los cubanos, que son los que están sufriendo eso. Yo no tengo necesidad de estar perdiendo tiempo de mis sueños, más que por mi patriotismo y por el amor a esa patria, que ellos, como el cubano va a estar, los adentro van a estar esperando que los afuera les resuelvan el problema. Y viene por esa degradación social y esa degradación moral y esa falta de patriotismo, como tú dices, de que ya no somos patriotas.
Cada cual está Bueno. resolviendo su problema. Y como tú dices, si a los ricos le dan más libertades, a los ricos le va a importar bien poco que el otro tenga pan o que tenga robo, no le importa. Ya hace tiempo que no le importa. Bueno, acuérdate que nosotros hemos sido criados, todas estas generaciones, y ahí en parte, te digo, ahí hay que culparnos, pero hay que culparnos desde el punto de vista de entender el por qué nosotros hemos crecido y nos formamos en un sistema paternalista. Es decir, nosotros en algún punto de nuestro cerebro estamos acostumbrados de que el problema final me lo tiene que resolver otro. O sea, el Estado, al final, y eso aplica para el problema político. El problema final me lo tiene que resolver la gente que está afuera, me lo tiene que resolver Biden, Obama, menos yo. Y ahí también estás lidiando con ese tema en la sociedad cubana. Claro. También, mira, también la otra cosa. Yo tengo que dejar porque es la una. Dale, que Heller está liquidado. Dale. Un abrazo, Okay. Cejito. Sergio, Salud. hoy un abrazo, hermano. Hoy tuvimos alguna discrepancia, pero coño, te quiero. Oye, pero eso es bueno, nos vemos. eso es bueno. Nos Ven, vemos, te aseguro, sin proponérmelo, que pueden venir muchas más. Pero lo importante, pero es que esa es la pluralidad que necesitamos. Exacto. Claro. El día que yo nunca me voy a preocupar cuando tengamos discrepancias, me preocupo cuando pase un año y no tengamos ninguna, que estamos embarcados los dos. Claro que sí. Sí, en la Asamblea Nacional. Dale, brother, cuídense. Saludos a todos, hermano. Muy Bueno, bonito abrazo. programa. Heller, solo te dejo un consejo, brother. No unos temas tan importantes en una sola directa, porque te pasa esto. Son 3 horas, 4 horas. Voy a haber hecho 2 directas con 2 temas diferentes. Y no hubiéramos estado 4 horas en esto. Y además corres el riesgo de que se queden muchas cosas por decir de las 2 o de los 3 temas que se tratan. Es un consejo que te doy para que... Permíteme decir esto, mira, no debemos nunca olvidar que en Cuba todos hemos vivido una doble moral para poder subsistir y sobrevivir.